for border security, for border control, and for, frankly, the wall or the barrier. And say a few words. This group has apprehended last year 17,000 criminals trying to get across the border. 17,000. And that's one category. There are plenty of others. The other thing that has been so incredible is what they've done in terms of drugs and stopping drugs. And with that, and with everything else, plenty, unfortunately, come through our southern border. But I'm going to ask Brandon to come up, say a few words, and maybe introduce our friends and some very brave people. Thank you. Thank you, everybody. Once again, my name is Art Del Cueto. I am a Vice President with the National Border Patrol Council. And I want everybody to take the time to understand what's going on. We are all affected by this shutdown. We have skin in the game. We have skin in the game. This is your game, Nicholas, and welcome to it. However, it comes down to border security. And we are extremely grateful to President Trump, and we fully support what he is doing to take care of our nation's borders, to take care of the future of this United States. It has nothing to do with political parties. It has nothing to do with political parties. You all gotta ask yourself this question. Nothing to do with political parties. Hola amigos, un saludo fraternal de Cusatón. De vez en vez me gusta mostrar que lo que les vengo hablando es 100% real, porque a veces uno puede leer en los periódicos cómo se burlan de algunos youtubers, en especial de los terraplanistas, porque dicen que el mundo es controlado por una élite o sociedad secreta. Y estos periódicos se burlan, llamando a estos youtubers conspiranoicos. Inclusive a los terraplanistas les dicen que están locos, que cómo es posible que haya tanta gente metida en semejante engaño, que no solamente la NASA ha ido al espacio, sino que los chinos han ido, los rusos, que es imposible que el engaño sea tan grande y tan extendido en el mundo. Pero estamos viendo que sí hay una sociedad secreta mundial, que sí hay una élite que está en el secreto, que está en esta sociedad secreta llamada masonería. Sí la hay, la estamos viendo, y vemos a este señor, un tal Art Del Cueto, con su broche que tiene este símbolo de la masonería demasiado claro. Así que es importante que de vez en cuando tengamos algún argumento para decirle a aquellos que nos dicen conspiranoicos que este no es un tema conspiranoico, que esto es real y que más bien son ellos los que simplemente son ignorantes, amigos. Y muchas personas no saben qué es esto de la masonería, no saben qué es esto de sociedades secretas, no porque no exista, sino porque son ignorantes. Y el hecho es que esto no solo sucede en Estados Unidos, es decir, este tema de la masonería es algo global. En México supuestamente hay 5,000 masones, y así en toda Latinoamérica, en Estados Unidos, en Rusia, en China. En cada ciudad del mundo hay una logia secreta, y puedes tener por seguro que los dirigentes de tu país, los periodistas famosos, los presentadores de noticieros, los mismos noticieros y periódicos, los presidentes, sea de sindicatos o de grandes empresas, los presidentes de partidos políticos, los jueces, los magistrados, las personas de alto rango en el gobierno, son todos masones. Todos están en estas sociedades secretas. En público
te están continuamente mostrando una división entre un partido político y el otro, entre comunistas y capitalistas, entre azules o rojos, en fin. Pero en privado, en su logia secreta, ellos adoran a el macho cabrío. Amigos, así que esto no es simplemente una teoría de conspiración, es 100% real. Y nada más, miremos lo que dice este tipo Art del Cueto, cuando dice que tenemos la piel en el juego, lo cual es una frase muy singular porque nos recuerda a la película protagonizada por Nicolás Douglas llamada El Juego. ¿Y qué tenía de interesante esa película? Pues que en esa película se nos muestra cómo la realidad de un individuo puede ser llevada al límite, es decir, el individuo puede ser llevado a un colapso nervioso, a una psicosis total, inclusive llevarlo al punto del suicidio. Y todo esto a través de una empresa que empezó a controlar todos los aspectos del individuo. Controlaba su trabajo, dónde comía, los restaurantes, todo. Es decir, esta empresa creó una falsa realidad, una realidad virtual. Y este individuo no pudo reconocer el engaño y fue llevado al colapso. Esto fue lo que pasó en esta película y es lo que pasa día a día cuando vemos noticias falsas en los noticieros y en periódicos, cuando vemos que la sonda espacial china llegó al lado oscuro de la luna, una noticia 100% falsa, y es de esta manera como las masas son llevadas a vivir en una realidad virtual, en una fantasía que no existe, por una sociedad secreta, una élite ultrapoderosa que controla todos los medios de comunicación y que desafortunadamente hay un poder detrás de esta, porque sabemos que estos masones van a ser traicionados, pero ese es otro tema. El hecho es que estas élites son tan poderosas que tienen la capacidad de crear toda una realidad falsa alrededor del individuo en cada país en que habita. Crean estos temas de controversia. En uno es la corrupción, en Estados Unidos es los inmigrantes, en Venezuela es que no hay comida por ningún lado. Todo esto lo hacen para que el individuo viva en una falsa realidad sin darse cuenta que el mundo está por terminarse, porque el tiempo se ha cumplido y la segunda venida de nuestro Señor Jesús está a las puertas. Amigos, estas cosas por tanto no son ya más una teoría de conspiración, sino que son reales, y la agenda de este grupo o élite mundial que practica la masonería ya no puede pasar desapercibida, porque son organizaciones muy poderosas que tienen mucho dinero. Pero como les dije, estos masones van a ser traicionados, porque si te detienes a pensar, Donald Trump no es ningún estúpido y obviamente él está al tanto de este broche que lleva este individuo. ¿Y crees que Donald Trump no va a decir, oye, no uses ese broche porque ya sabes, esos youtubers van a empezar a decir que la masonería lo controla todo? Claro que Donald Trump está al tanto de lo que sucede y claro que Donald Trump quiere empujar todo esto porque los masones van a ser culpados de algo muy pronto y van a ser usados para expiar los pecados de una institución. Lamentablemente, amigos, es así. Lucifer se aprovecha de todo para engañar a las personas del común. Este es un tema complejo. Sabemos que la masonería es una parte integral de la Iglesia Católica. Los jesuitas fueron los creadores de la masonería. Es algo terrible saber que muchos de estos masones en realidad son caballeros templarios, caballeros de Malta o algunos hasta sacerdotes. Y esto nos lleva a un señor llamado Leonardo Leo, quien es un católico fundamentalista, de acuerdo a algunos medios alternativos
de noticias en Estados Unidos, el cual controla una red de católicos de extrema derecha, apoyados por dineros oscuros, quienes además son tan poderosos que designan a los jueces en la Corte Suprema. ¿Y por qué les interesa tanto controlar la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, amigos? Porque sabemos que la justicia es interpretada de manera subjetiva. El juez ateo decreta justicia en favor del ateísmo. Así que si tenemos jueces católicos, estos jueces católicos van a estar inclinados a decretar justicia en favor del catolicismo. Y es por esto que el Vaticano tiene sus hilos detrás de todas estas sociedades secretas. Amigos, infortunadamente, cuando el presidente Donald Trump nomina a un juez a la Corte Suprema, él está siguiendo la agenda de esta pequeña sociedad secreta ultraconservadora católica, quienes además ya han designado 3 jueces católicos a la Corte Suprema, los cuales son el juez Alito, el juez Roberts y el juez Gorsuch. Así que esta sociedad secreta se le llama la Reserva Federalista, la cual consiste en una red de abogados, jueces, legisladores, magistrados, etc., cuyo objetivo es devolverle la corona al Papa. El señor Leonardo Leo es miembro de los Caballeros de Malta, la cual es una orden ultra secreta y ultra conservadora fundada también por la Iglesia Católica en el siglo XII, cuyas funciones eran casi como las de una nación soberana e independiente. Los Caballeros de Malta toman votos igual que los monjes. Así que sí, amigos, por ahí andan personas de cuello blanco, vestidas de saco y corbata, que aparentemente son nuestros gobernantes, magistrados, legisladores, abogados, en fin, pero en realidad son caballeros de Malta, sacerdotes, masones. El objetivo: controlar a todos los estamentos de la sociedad para poner jueces católicos o inclusive evangélicos, que hoy en día es lo mismo, en las altas cortes de cada país. Entonces, cuando te lleven a juicio porque hablaste de algo religioso o diste tu opinión de algo religioso, o porque no te arrodillaste ante alguna de sus imágenes, lo cual además ya está pasando en España, porque recordemos que si en España se te da por poner en Twitter que la Virgen María no murió virgen, porque además es obvio que no murió virgen porque la Biblia lo dice claramente, pero para esta gente dogmática eso se ha vuelto un delito que en España es llamado ofensa a los sentimientos religiosos. En España, por tanto, un colectivo de abogados pertenecientes a estas sociedades secretas te puede denunciar, puede llevarte a la corte, a juicio, y pues te llevan ante un juez que casualmente es masón, caballero de Malta. ¿Y qué crees que te va a pasar? Te van a juzgar y te van a encontrar culpable, porque estos jueces van a defender los intereses de la Iglesia Católica. Ven cómo todo encaja y cómo todo el mundo va a un callejón sin salida. Ahora entendamos algo, la Iglesia Católica ya lo logró en Europa, porque en España ya tienes que tener cuidado de decir cualquier cosa que no esté de acuerdo con los dogmas católicos. Sin embargo, al fin y al cabo, Europa es el antiguo imperio romano, así que ¿qué más da? Pero si solo la Iglesia Católica lograra lo que ya logró en Europa, en la nación más poderosa del mundo, en Estados Unidos, qué increíble sería, todo estaría completo, ¿verdad? Porque actualmente es Estados Unidos el último bastión de la libertad del mundo, el mundo libre, libre conciencia, libertad de religión, en fin, donde los cristianos pueden decir libremente lo que piensan. Sí, la Virgen María no murió virgen.
todo lo contrario, tuvo muchos hijos, hasta tuvo hijas también. Está perfectamente expuesto en la Biblia. Ahora, pongan atención, los masones son precisamente los que han desmoralizado la sociedad, debido a que han abusado de la democracia, de la república, de las libertades, y son los que están detrás de todos estos cantantes de rap, de rock, de reggaetón, los cuales continuamente desmoralizan, sobre todo a los niños. Y vemos perfectamente que estos masones tienen este objetivo, desmoralizar a la sociedad, y después, a través de otros masones, los llamados colectivos de la Reserva Federalista, traer de vuelta la moralidad. La sociedad ha entrado en caos. Es por esto que se necesita que el Estado imponga leyes para que las personas vayan cada uno a una iglesia y de nuevo aprendan valores morales. Es lo que va a suceder. Así que estos caballeros de Malta van a venir al rescate del mundo. Van a traer de nuevo de vuelta el crucifijo al recinto de justicia. Y por tanto, quien no se persine antes de entrar a una corte del Estado o al Congreso o a la Cámara de Legisladores, tendrá que pagar una multa. Qué importante que ustedes aprendan a tener argumentos para reprochar a las personas que estén a favor de esta unión de iglesia y Estado. Puedan decirles que el Estado no puede imponer leyes religiosas, porque si una iglesia no pudo lograr que los corazones de las personas se convirtieran durante 2000 años de prédicas, de misas dominicales, etc., menos va a poder el Estado. Además, resulta que estos mismos legisladores, que ahora son caballeros de Malta, masones, son los que ultrajaron a la República y violaron la libertad de expresión, convirtiéndola en libertinaje mediante el abuso de los valores de la República, permitiendo toda esta inmoralidad que vemos hoy en día en la televisión y en la música. Por tanto, amigos, ¿cómo es que estos mismos caballeros de Malta, masones, van a legislar en moralidad y orden? El tema es que no se puede predicar con la Biblia en una mano y con el yugo del Estado en la otra, porque Jesús no obligó a nadie a creer en la palabra de Dios. Es algo que debe ser 100% libre y espontáneo. Y a pesar de que haya mucho caos en la sociedad, el Estado no tiene nada que ver con la iglesia. Podemos ver que el conflicto que se da en el siglo XXI ya no es más por la conquista de estados-naciones, ni tampoco por la conquista del poder económico. Lo que vemos es la conquista de la mente del individuo, de su espíritu, porque si Dios dijo que el cuerpo humano es el templo de Dios, y luego dijo, habitaré entre ellos y yo seré su Dios, el anticristo también ha dicho, me sentaré en el trono de Dios y seré como Dios. Por tanto, es la mente, el espíritu del ser humano, la cual va a ser el campo de batalla en el siglo XXI, porque la mente es el templo de Dios. Y es por esto que vamos a ver cómo el Estado va a tratar de adoctrinar a la fuerza, de legislar en moralidad a la fuerza, para que las personas adopten una falsa religiosidad y de esta forma el anticristo pueda sentarse en el templo de Dios. Y esto va a ser logrado a través de estas sociedades secretas, de esta masonería, lo cual no es ninguna teoría de conspiración, amigos, es 100% real. Hasta pronto.